Hoy estamos aquí, mujeres y niñas, desde diferentes lugares de Cataluña. Nos reciben nuestras primas de Reus, desde Camplan, Vilaseca, Bon Pastor, La Mina, Badalona, Ripollet, Amposta, Tortosa i València. Com a degana estic molt satisfeta d'acollir avui en aquesta facultat perquè 24 edicions no són pas poques i l'impacte que té, pel que veig, pel que puc comprovar, és molt. Per tant, moltíssimes felicitats de debò. El nostre futur és nostre, però necessitem tenir eines per transformar-lo i estudiar és una eina molt important per poder-ho transformar perquè aquesta revolució de les dones sigui una realitat. L'antigitanisme és una forma específica de racisme social i institucional cap al poble gitano, que es dona d'una manera particularment persistent, violenta, recurrent y banalizada. Las bajas expectativas en los niños y las niñas gitanas es una forma de antigitanismo muy grave. A las pocas semanas de saber que efectivamente pasaba segundo de bachillerato, me vino la coordinadora y me dijo que todos los profesores de ese recinto, todos apostaban a que yo me iba a rendir y no iba a seguir con mis estudios. Pero lo logré. Comparto esto para todas las niñas y mujeres que piensan en rendirse y dejar de luchar por sus sueños, porque nadie confía en ellas. Estudiar es fundamental y especialmente hoy en día. Estoy muy orgullosa de cada una de vosotras porque os queréis formar y queréis construir un futuro mejor. En un futuro me encantaría poder mirar atrás y decir, aunque me ha costado, me he sacado la ESO, me he sacado mis títulos, el bachillerato, mi carrera y ahora tengo una estabilidad económica increíble, tengo mi casa y no dependo de nadie. Soc l'Alba Santiago i soc de Cambrils, tinc 28 anys i m'acabo de matricular a la UNED, al grau d'Educació Social. Que luchen por conseguir siempre más, que nunca se conformen y que se vean capaces de todo y no duden de ellas ni un minuto. Estudiar sirve para tener una calidad de vida y que nadie nunca nos pueda hacer de menos. Pues tinc una filla de 3 anys i jo, per ella i per moltes joves, vull animar a totes a que es formin i a que estudin, perquè és l'única manera que podrem estar amb igualtat a la societat, formant-nos. Soy Leonor Fernández, soy madre de 2 hijos, abuela de un nieto de 3 meses. Estoy estudiando en segundo de Trabajo Social en la universidad y hoy día estoy como consellera de distrito de Nou Barris. Es necesario estudiar, es necesario formarse, es necesario prepararse, porque es que luchamos contra esto a diario, por ser mujer y por ser gitana. Després d'aquesta trobada, la veritat que m'ha animat un munt. Després d'escoltar les referents que han estat aquí a la taula, m'han donat moltes ganes de complir el meu somni que vaig deixar de banda fa uns anys. Perquè estudiar és per tu i és per sempre.